Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, Sistema de Universidad Abierta, Carrera Derecho, Materia Metodología Jurídica. Alumnos participantes: Andrés Escudero Antonar, Dafne Karina Chávez Montalvo, Luis Ángel Campos, Carlos Alberto Vargas Cordero. Tema: Iussociologismo. Conociendo las primeras corrientes de pensamiento filosófico jurídico, iusnaturalismo, iuspositivismo, y sabiendo que se contraponen entre sí, hay quienes dicen que la tercera corriente, llamada realismo sociológico o iussociologismo, a la cual nos referimos, es un punto medio entre las primeras ya mencionadas. Nosotros hablaremos de iussociologismo. Esta corriente sostiene que es derecho aquel que es eficaz, es decir, aquel que vale porque verdaderamente se cumple en la sociedad. Es un derecho consuetudinario. Esto significa que no proviene del Estado y que se basa en la costumbre. Características del sociologismo jurídico. Los sociologistas, como ocurrió con los realistas jurídicos, reaccionaron contra el positivismo y la creencia en un derecho natural que empapaba todas las teorías sobre la justicia. Este rechazo se manifestó en la creación de una rama del pensamiento jurídico que daba más importancia a la realidad social en la que se desarrollan las leyes que a la propia justicia como concepto abstracto. Así, mientras que los partidarios del derecho natural afirmaban que la justicia solo debía responder al derecho, los sociologistas ponían el énfasis en su eficacia al servicio de la sociedad. Construcción social. Para el sociologismo jurídico, las personas que componen la sociedad actúan como un todo a la hora de crear las normas legales. Para ello, siguen criterios puramente racionales y tienen en cuenta cómo se han resuelto los conflictos a lo largo de la historia. Así, los sociologistas afirman que el derecho tiene su origen en la sociedad y no en individuos particulares. Se trata de una manera de proteger a la propia sociedad y de que continúe existiendo. El derecho parte de la realidad, de las diferencias existentes entre las personas y de la jurisprudencia existente. Esto implica que las leyes deben dejar de lado todos los aspectos metafísicos, ya que no pueden estar basadas en otras cosas que en la realidad social. Papel de los jueces. Esta rama jurídica sostiene que los elementos principales del derecho se encuentran en los tribunales. En este sentido, la influencia de las leyes escritas en las decisiones judiciales es menos que la cultura que tenga el juez, sus creencias o incluso su clase social. Para parte de los sociologistas, el juez se convierte así en el principal creador de derecho. Veamos un ejemplo de lo anterior. Thank you. Good morning, sir. Good morning, Judge. Mr. Coelho, you are charged with a school zone violation. Beg pardon? You are charged with a school zone violation, which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly, and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63. Yeah. And Daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Yeah. You see that young man over there? That's my son. Now, he's looking at me saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. You're setting a bad example for my kid.
No. You're putting a lot of pressure on me. Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health, and your case is dismissed. Good luck to you, and God bless you. Thank you. En este caso, vemos cómo el juez desestima la acusación por el trasfondo de la situación, la condición del adulto mayor, la discapacidad del hijo de este e incluso hasta la propia afinidad del juez en su condición de padre. No solo decidió por lo que estaba en su propia ley de tránsito o la falta en sí, sino por todo lo ya mencionado. Veamos otro ejemplo. Francamente, con profunda tristeza, eso que dice el defensor, eso es cierto, definitivamente. Lo que pasa es que hay muchos que prefieren no decir esta realidad. Eso que dice el defensor, si sus defensores han tenido 30 veces esto, su servidor desde un sistema tradicional cientos de veces. Y eso todo el mundo lo sabe, y el fiscal lo sabe, y en su fiscalía lo saben. Y son políticas que ya tienen que abatirse, ¿sí? De hecho, está tan descuidada esa tesitura que siguen utilizando, que por ejemplo ya hasta el mundo de la ciencia ya se dio cuenta que eso es imposible, que dos personas respecto de un mismo hecho aprecien lo mismo. Es que dos personas pueden apreciar un mismo hecho, eso indefectiblemente, pero decirlo en la misma forma no es posible. De hecho, ¿por qué le dije ciencia? Porque hay hasta estudio científico, ¿sí?, que demuestra que ni siquiera dos ordenadores a quienes se emitió una realidad visual por medio de fotones pudieron interpretar la realidad de la misma forma, menos aún dos seres humanos, con la misma sintáctica, semántica, orden de ideas, con los mismos factores, con el mismo tiempo, la dirección la dicen de forma igual. No necesito que me lo digan. Señor defensor, esto es muy común, esto sí puede basarse ya en máximas de la experiencia. Por eso digo, todo mundo lo sabe ya. Más allá de lo inverosímil que sobrevenga el hecho de que, pues, en casi todos esos asuntos tiene que ser una bolsa transparente. ¿Para qué? Para que entonces ya hablemos de objetividad del policía, pues porque se ve una hierba verde seca. Y ya ahí entonces pueden basarse en que el policía no está deteniendo en base a su experiencia, ¿sí?, ni en base a su apreciación subjetiva. No, ya es información objetiva, ¿sí?, porque es hierba verde seca y de acuerdo a su experiencia, pues esto puede ser marihuana. Entonces ya sí consolidan esos controles preventivos o niveles de contactos de que habla su defensor. Son muchas las razones por las cuales no pueden dos personas decir los hechos de la misma forma. Es un problema muy natural. La mente es profundamente errática, ¿sí? Hay algo que se llama psicología del testimonio, que a lo largo de una producción de criterios hace muchísimo tiempo ya demostró que eso no es posible, ¿sí? Eso lo deberían de saber en la agencia del Ministerio Público, narcomenudeo. Ellos tienen un concepto de que si tengo dos aserciones, dos entrevistas idénticas, pues se corroboran, entonces adquieren mayor convicción, generan mayor convicción en el juez, son más fiables, ¿sí?, y se tienen que tomar en cuenta, pues dicen lo mismo, ¿no? Y el argumento normalmente es que, pues, ¿cómo no van a decir lo mismo si vieron el mismo hecho? Sí, vieron el mismo hecho, pero la realidad objetiva ya está en tela de juicio, no se puede percibir de la misma forma. ¿Por qué? Porque cada quien tiene creencias distintas, tiene prejuicios distintos. A cada quien le llaman la atención factores diferentes. Quizás uno se enfoque más en la bolsa, quizás uno en que no huya. Tienen posiciones distintas, tienen educación diferente, ¿sí? El impacto de un hecho no puede dimensionarse a nivel interior en cada uno de ellos de la misma forma. Y eso lo asevero. Y lo asevero porque ya existe hasta ciencia. Esto fue permitido en un sistema tradicional, por desgracia, con producción de criterios de la autoridad federal, en cuya oportunidad los magistrados decían, no, es que sí puede ser, porque ese estilo de quien está tomando la declaración, del secretario oficial que la toma o del Ministerio Público. Es nada más triste que eso. Pero bueno, en este sistema estamos hablando de entrevistas y las entrevistas tienen que ser espontáneas. La gente llega y el Ministerio Público les pregunta de manera cerrada varias preguntas o de manera abierta qué sucedió. Es imposible que un policía llegue, diga las cosas y las narre tal cual están ahí. Llegue el otro y diga exactamente lo mismo, solo con la diferencia de que pues uno es
Francisco Javier y el otro Juan Andrés, y que quizás uno iba manejando y el otro no. No necesito que me lo digan, eso es muy común. Y no obstante que ya en la actualidad incluso se intente cambiar algunos particulares de las declaraciones, sigue siendo el mismo referente. De lo que no se dan cuenta en las fiscalías es que lo que genera convicción es que tengan diferencias las manifestaciones, y no por ello se les puede restar credibilidad. Hay que saber de psicología del testimonio y enfáticamente podemos decir que eso no puede ser así como lo sustenta el fiscal. Ahora, si ya entramos a razones de credibilidad, pues sí es cierto, siempre son 3 metros, es una patrulla balizada. Parece que prácticamente le está usted diciendo a una patrulla de aquí a la pared, mire, tengo marihuana, ¿no? De verdad, es algo que sigue sucediendo y creo que va a seguir sucediendo porque pues, por lo menos su servidor tiene tiempo resolviendo este particular de esa forma y no se cambia la tesitura. Entonces, algún día la Procuraduría se va a tener cuenta que ya tiene que cambiar esas políticas. Y como pues es muy palmario lo que dice su defensor y lo comparto en este asunto, yo incluso voy a dar vista para que investiguen ya este tipo de situaciones y demuestren entonces si es posible que los primeros respondientes realmente se produzcan de la misma forma. Pero me anticipo a decirle que no lo es. Bueno, ya nos lo dijo la física cuántica, ¿no? Y es un ensayo de una universidad seria, de Escocia, no es cualquier cosa así. Pero ni con la física cuántica en el campo del derecho nos gusta entender, ¿no? Seguimos con estos vicios y esta especie de prácticas. Además, no es solo eso, lo retienen a usted. En este ejemplo, claramente el juez determina, con base en su conocimiento empírico, el desacreditar la declaración de los oficiales y así definir el rumbo del juicio. Como ya se mencionó, el iusociologismo sostiene que el papel de los jueces es primordial en la creación del derecho. Normas jurídicas. Aunque los sociologistas no niegan que las normas jurídicas tengan validez, afirman que su importancia se encuentra en sus efectos sobre los comportamientos y no en su contenido literal. Veamos un ejemplo de lo anterior. Otro ejemplo de lo que el iusociologismo refiere es la venta o trueque de mujeres en varias regiones de nuestro país, donde se vende o se cambia a mujeres por ganado o alguna pertenencia de valor monetario. Esto, a pesar de que es delito y está tipificado en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Sin embargo, al cuestionar a los pobladores de estas regiones, mencionan que es una costumbre y que para ellos no representa la comisión de un delito. Nuestro tema menciona que es la ley aquella que es eficaz, lo cual en este ejemplo no se cumple. Escuela libre de derecho. Existen diferentes escuelas dentro del sociologismo jurídico. Una de las que elaboró teorías más extremas fue la Escuela Libre de Derecho, que defendía que el juez podía ignorar la ley escrita a la hora de emitir una sentencia. Según esta doctrina, la ley no es la creadora del derecho, sino que este papel lo ocupan las sentencias judiciales. Una consecuencia de esta teoría, defendida por los seguidores de la escuela, era despojar al Estado de su condición de elaboración de leyes. Pragmatismo. El sociologismo jurídico en Estados Unidos tuvo como primer teórico a Roscoe Pound, 1870-1964. Su pensamiento está basado en el pragmatismo y afirmaba que la función del derecho era cohesionar y ordenar los intereses de la humanidad. Esos intereses procedían de los valores mantenidos por cada sociedad, incluida la idea acerca de lo que es justo y lo que es injusto. Los representantes del iusociologismo son Émile Durkheim. El filósofo francés Émile Durkheim nació el 15 de abril de 1858 en Francia. Fue un sociólogo y filósofo francés. Estableció formalmente la sociología como disciplina académica y junto con Karl Marx y Max Weber es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. Durkheim creó el primer departamento de sociología en la Universidad de Burdeos en 1895,
publicando las reglas del método sociológico. Durkheim sostenía que el derecho estaba conformado por ideas morales, pero que éstas eran generadas por la sociedad y después adoptadas por cada persona. Léon Duguid. Pierre-Marie Nicolas Léon Duguid fue un jurista francés especializado en derecho público. Colega de Émile Durkheim, se convirtió en profesor de Derecho Público y decano de la Universidad de Burdeos. Nació el 4 de febrero de 1858 en Francia. La sociología del derecho de Léon Duguid arranca en la idea de que el derecho es un producto de la vida social. Las dos admiten la existencia del derecho subjetivo o poder de una voluntad, y del sujeto de derecho, que es un sujeto de voluntad. Eugen Ehrlich, filósofo de derecho nacido en Bucovina. Es famoso por sus investigaciones en el campo de la sociología jurídica. Según él, las instituciones sociales surgen espontáneamente en la sociedad. El derecho vivo es, para Ehrlich, un conjunto de normas que en su convivencia social el hombre considera de obligado cumplimiento y acata a ellas su comportamiento habitual. Forma el trasfondo social de las leyes y de los códigos y a veces se sitúa al margen de estos. Una cosa es lo que la ley prescribe y otra que puede ser diferente lo que realmente sucede. Max Weber. Max Weber, otro de los autores importantes de la creación de los postulados del sociologismo jurídico, es considerado fundador de la sociología moderna y del análisis de la administración pública. Mantenía que el derecho debía evolucionar al mismo paso que la conducta del conjunto de la sociedad. Para este autor, la jurisprudencia era más importante que las leyes aprobadas. Esto implica que las aplicaciones del derecho en los tribunales superan en importancia a la propia legislación. Treves afirma que el modelo de la sociología del derecho, disciplina de los sociólogos y de los científicos sociales, se basa en la investigación empírica de los hechos jurídicos para sus propios fines teóricos y cognitivos, sin la intención de utilidad práctica inmediata para el derecho y, por tanto, se orienta principalmente sobre temas menos específicos, como son los casos del derecho de los pueblos primitivos, las reglas jurídicas que surgen de las costumbres de grupo, la desviación y la reacción social a la desviación, los valores de la legalidad y la justicia, y sobre los fenómenos jurídicos secundarios que se distinguen de los primarios porque no pertenecen de manera exclusiva al campo del derecho. Para Treves, el iusociologismo, o lo que él denomina sociología en el derecho, es la actividad intelectual realizada por los juristas pertenecientes a las corrientes antiformalistas, que se funda en investigaciones empíricas realizadas en el ámbito de lo jurídico, en general sobre temas similares a los de la sociología del derecho, pero para fines prácticos del propio derecho. No parece una diferencia adecuada entre sociologismo jurídico y la sociología del derecho. El enfatizar que en el primer campo exista la preocupación inmediata de utilizar los resultados para fines prácticos o técnicos del propio derecho y en el segundo no haya esta preocupación inmediata. Es como decir que desde el punto de vista metodológico no hay diferencia. La diferencia metódica se aprecia con las ideas de Kelsen. El sociólogo del derecho no estudia el derecho en sí, sino fenómenos relacionados con él. En cambio, el sociologista pretende estudiar el fenómeno jurídico considerado en sí mismo. Por otra parte, el método de la sociología del derecho es el mismo que el de la sociología en general, que comparte en términos amplios con las otras ciencias sociales.
La diferencia principal se encuentra en el tipo de aspectos de la conducta humana que se investiga, como el aspecto económico, psicológico, cultural, etc. La metodología y técnicas de la investigación social se integran por elementos como los siguientes: aplicación y desarrollo de la teoría social, instrumentos para recopilar información social, como son las observaciones ordinarias y participativa, la entrevista estructurada o dirigida, la encuesta, trabajo de muestreo, estrategia de trabajo de campo, procesamiento de información social, análisis estadístico, entre otros. Puede definirse al sociologismo o realismo jurídico como la concepción del derecho en que prevalen los elementos conductuales entre los normativos. Se clasifican en dos grandes ramas: el realismo estadounidense y el realismo europeo. Este último incluye al realismo escandinavo, que presenta un mayor desarrollo metodológico. Se aludirá a algunos pensadores representativos del primero y a Alf Ross como representante del segundo. Dentro del realismo de Estados Unidos, para Oliver Wendell Holmes, el objetivo de la jurisprudencia es predecir, en especial, los tribunales harán en el futuro. Los individuos desean saber qué circunstancias y hasta qué punto correrán el riesgo de ir en contra de lo que es mucho más fuerte que ellos, por lo que se proponen la tarea de discurrir cuando ese peligro ha de ser temido. El objeto de nuestro estudio es entonces la predicción de la interferencia de las fuerzas públicas a través del instrumento de los tribunales. Entiendo por derecho las profecías acerca de que los tribunales harán realmente y nada más. Los derechos y deberes primarios con que la jurisprudencia se ocupa no son otra cosa que una profecía. Lo que se llama deber jurídico no es sino la predicción de lo que, si un hombre hace u omite ciertas cosas, tendrá que sufrir en una o en otra forma, en virtud de una sentencia de tribunal, pudiendo decirse lo propio de un derecho subjetivo. La obligación de celebrar un contrato, de acuerdo con el common law, implica la predicción de quien no lo cumpla tendrá que pagar los consiguientes daños y perjuicios y nada más. Como postulados del iusociologismo tenemos concepto y naturaleza del derecho. La configuración del concepto de derecho ha sido desde la antigüedad un problema central de la filosofía del derecho, hasta que logró unificarse en una sola premisa. La palabra derecho proviene del latín directum, que significa no apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o está bien dirigido. En general, se entiende por derecho conjunto de normas jurídicas creados por el Estado para regular la conducta externa de los hombres y en caso de incumplimiento está prevista de una sanción judicial. Sin embargo, lo que podemos tomar como concepto general del derecho es que el derecho es el conjunto de normas que impone deberes y normas que confieren facultades que establecen las bases de la convivencia social y regulan el comportamiento de la comunidad en general. La naturaleza del derecho se refiere al propósito del mismo, en donde intervienen las normas, leyes y formas de conducta de los individuos. Las normas, a su vez, se dividen en 4 diferentes tipos, que son sociales, religiosas, morales y jurídicas. Propósito o idea del derecho. El derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mismos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Podemos deducir que lo que busca el derecho es solucionar los conflictos dentro de la sociedad y mantener un orden de la misma. Interacción entre sociedad y derecho. El hombre, por definición, es un ser social y por lo tanto se desenvuelve a través de un fenómeno social básico y fundamental, la convivencia social, proceso social que se presenta como necesario, inmediato y universal al hombre. Luego se entiende que el derecho ha sido una formación elaborada y desarrollada a partir de la cultura,
Es una herencia social que se integra por conocimientos, creencias, costumbres, las influencias de la sociedad y desde el mismo origen de la vida. El hombre tiene la necesidad natural de establecer relaciones con sus semejantes. Asimismo, la vida social y la relación de entre seres con las organizaciones sociales que representan al Estado son escenarios donde se generan conflictos, bien sea por complejidad del hombre debido a su espiritualidad, su sensibilidad, emotividad, racionalidad, conciencia, instintos, sociabilidad, hacen que surjan situaciones de desencuentros por la interacción de manifestaciones y voluntades contrarias. En ese contexto anterior citado, el derecho se hace presente con la finalidad de regular las relaciones sociales de diferente índole. Entiendo que el derecho es la expresión de una orden social determinando, la cual se legitima a través de un orden jurídico. En consecuencia, desde el mismo momento en que se existe la sociedad, también se establece la ley, el orden jurídico, que le permite sostenerse a lo largo del tiempo, estableciéndose lo que el doctor Damiani en su conferencia afirma: no existe derecho sin poder legal, es decir, sin poder del Estado. Hemos llegado al final de nuestra presentación. Agradecemos su atención.